Entonces, todo lo que esté manchadito con color naranja, lo que se vea, tiene costo de capital y al lado voy a colocar su costo de capital. En este sentido, préstamos bancarios tienen un costo de capital de 14%. Después, impuestos también podré colocar aquí. Y eso tiene un costo de capital del 9%. Sueldos por pagar no, sueldos por pagar no. En la hipoteca. En la hipoteca también vamos a decir que tiene costo de capital. Y eso asciende al 12%. Y todas las cuentas del patrimonio neto tienen costo de capital, ¿sí o no? Sí. Y vamos a fijar ese costo de capital en un 5%. Sí. Por el otro lado, vamos a explicitar que la tasa del impuesto a las utilidades es 25%. Ya, con todos estos elementos, ahora sí calculemos nuestra primera variable, que es la WACC. Y para calcular la WACC, ¿qué necesitamos? Primera columna, fuentes de financiamiento. Siguiente columna, el importe. ¿Cuánta plata hemos conseguido de cada fuente de financiamiento? Siguiente columna, su porcentaje, ¿no? La otra será el costo de capital con impuestos. Luego, columna de costo de capital sin impuestos. Y finalmente, la columna que dará pie a la WACC. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ahora las fuentes de financiamiento? Del balance. ¿Y cuáles van a ser? Todas aquellas que las pintamos, ¿no? Así de fácil. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Préstamos bancarios, impuestos por pagar y jalamos sus respectivos impuestos. Después tenemos una hipoteca, todos los manchaditos, ¿no? Y por último tenemos todas las cuentas de patrimonio neto. Para no hacer uno por uno, lo que vamos a colocar simplemente es cuentas patrimonio neto. Las englobamos, ¿por qué? Porque todas son fuentes propias, es decir, no tenemos capital preferente, no tenemos dividendos preferentes, que tal vez esa hubiera sido la diferencia para copiar cuenta por cuenta. Ahora, si ustedes tienen tiempo, buen humor, pues no hay problema, copian todas las cuentas, no hay lío, no nos vamos a enojar por eso. Y colocamos el total, ¿no? Eso nos daría una sumatoria de 2.807.000. ¿Estamos?
anterior tema, el cuadro resume la forma fácil y rápida de hacer WAC. Luego dividimos cada fuente por el total. Y esta suma obviamente nos tiene que dar el 100%. Listo. Ahora viene lo que un poquito les puede generar dolor de cabeza. Costo de capital de los préstamos bancarios de corto plazo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Costo de capital de los préstamos bancarios. Apoyo de acciones. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 14%. ¿Por qué tiene miedo? Ahí arriba les estoy mostrando y no me dice nada. Impuestos por pagar, 9%. Hipoteca, 12%. Y todas las cuentas del patrimonio neto, ¿cuánto ganan? 5%. Ok, ahora, ¿qué fuentes de financiamiento nos van a hacer bajar el impuesto a las utilidades? ¿Préstamos bancarios? Sí, ¿por qué? A ver, ¿otra vez? Durante el tiempo se va acumulando. Eso es como se va a acumular. No, sube de precio. Tiene un interés. ¿Existe un interés? Existe un interés que se va a pagar que es deducible Durante el del impuesto a las utilidades. ¿Sí? Entonces, por este hecho, ¿qué vamos a hacer al 14%? multiplicarlo Por 1 menos T. ¿Cuánto es T? 25%. ¿Listo? Ok. Entonces ese costo capital ya no es 10.5, ya no es 14, sino simplemente 10.5%. Impuestos por pagar. Los impuestos por pagar. ¿Son deducibles? ¿Qué dice? No es deducible. ¿Por qué? El impuesto es deducible, ¿no? Pero como nosotros lo estamos utilizando como fuente de financiamiento, si yo no pago, tengo que pagar un costo de capital. ¿Qué va a ser ese costo de capital? El incumplimiento de deberes formales, el interés que me cobran por los días que no pago, el propio impuesto. Entonces, eso no es deducible. O sea, las multas no pueden ser deducibles del impuesto que cobra el fisco, ¿me entienden? Entonces, por ese motivo, se mantiene el 9%. ¿De hipoteca? Sí, porque va a generar intereses que va a permitirnos bajar la utilidad. El patrimonio, las cuentas del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Nos deducen el impuesto a las utilidades? No, porque ninguna de esas cuentas, como son la reserva, el capital, el resultado acumulado, ninguna de esas va al estado de resultados a bajar ni la utilidad, ninguna. Todos son resultados posteriores. Entonces, se mantiene 5%.
Luego, conforme a la mecánica antes explicada, simplemente multiplicamos, ponderando las distintas fuentes de financiamiento, y luego sumamos para que nos dé un costo de capital promedio ponderado del 6.75%. Entonces, con esto ya tenemos nuestra primera variable, que es la WACC. No vamos a perder más tiempo porque ya lo saben. Sí. Segunda variable, necesitamos encontrar una utilidad operativa después de impuestos, antes de intereses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar ahora con el estado de resultados. Ustedes lo tienen en la parte superior. Bien, partimos de lo que nosotros conocemos como la utilidad neta. Y eso es 485.000. Ok. Cuando he llegado a la utilidad neta, ya le he quitado intereses, ya le quité impuestos, ¿no ve? Y por eso se llama después de impuestos. Entonces, la cuenta que está más arriba de la utilidad neta es los impuestos. No le voy a quitar nada, ¿por qué? Porque yo necesito una utilidad después de impuestos. Entonces, no me sirve hacer nada con esa cuenta. La que sí tengo que hacer algo es con la cuenta que dice costos financieros. Porque la utilidad neta, para alcanzar esos 485.000, ya le quité los intereses. Ya le quité los 110.000. Y ahora se lo voy a devolver. ¿Por qué le voy a devolver? Porque necesito una utilidad que sea antes de intereses, antes de costos financieros. Entonces voy a decir más costos financieros. ¿Y por qué le digo más? Repito una vez más, porque necesito una utilidad antes de intereses. Voy a decir más 110.000. Entonces, si yo tengo utilidad neta de gestión y ahora le estoy devolviendo costos financieros, ¿qué estoy encontrando? Lo que yo voy a conocer con el nombre de utilidad después de impuestos, antes de intereses. Eso es lo que estoy encontrando ahorita, cuyo resultado va a ser 485 más 110, 596. Es una utilidad después de impuestos, pero antes de intereses. Pero no es suficiente eso, ¿no ve? Porque yo tengo que llegar a la utilidad operativa. Y entonces, para que yo llegue a la utilidad operativa, aquí tengo que tratar los otros gastos y los otros ingresos. Porque si se fijan, luego de otros gastos y los otros ingresos, ¿a dónde llegamos? A la utilidad operativa, ¿no ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a devolver Sumar los gastos. los otros gastos y le voy a quitar los otros ingresos. O sea, la operación contraria. Entonces diríamos más 13.000 menos 180.000. Y haciendo
después de impuestos, antes de intereses. Cuyo resultado será 585.000, 95.000, más 13.000, menos 130.000, 421. ¿Estamos? ¿Todos vean esta cifra? Sí. Entonces, como ustedes pueden observar, simplemente es ir devolviendo o quitando algunos conceptos que nos permitan lograr eso que queremos como la utilidad operativa después de impuestos, antes de intereses. ¿Se entendió? Entonces, segunda variable ya la tenemos. ¿Cuál es la tercera variable? La tercera variable consiste en cuantificar el activo que ha sido financiado con fuentes que tienen costo de capital. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir al balance y un poquito lo vamos a analizar. En el balance estamos viendo que todo el activo nos vale 3.272.500. Eso es todo el activo. Y todo ese activo está financiado con todo el patrimonio neto y todo el pasivo. Entonces yo les decía en clases que es la muerte tratar de decir ahora cómo hemos financiado los 292 de caja y banco, cómo hemos financiado los 950.000 de cuentas por cobrar, con qué fuente, o sea, la locura. Que era más fácil agarrar al otro lado, trabajar con el pasivo y con el patrimonio neto y decir pasivo y patrimonio neto total, ¿a cuánto asciende? A los mismos 3.272.500, como le cogí el contado. O sea, todo el activo es igual a todo el pasivo más todo el patrimonio, ¿no es cierto? Ok. Pero la facilidad que tenemos es que en el pasivo y en el patrimonio neto ya tenemos identificadas las fuentes que tienen costo de capital. ¿Y eso cuánto es? Ya tienes, vamos, ¿cuánto es? ¿Qué? Más fuerte, hablas como si estuvieran confesándose. Yo creo que no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es eso? 1.727.000. No. ¿Cuánto es la sumatoria de las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital? 2.707.000. 2.807.500. Tú has dicho 700. Tu boca ha dicho una cosa distinta a lo que pensaba o leía. Pero yo te he escuchado 2.700.000. Te vuelves a repetir y me has vuelto a dar la misma cifra. Por el momento he escuchado. Ok, entonces, todo el patrimonio y el pasivo que tiene costo de capital no es 3.272.000, es 2.807.500, que ya lo teníamos identificado y cuantificado con el cuadro que hemos hecho. Ya lo teníamos. Entonces, si
todas esas fuentes de financiamiento tienen costo de capital, ¿qué implica? Que esa es la suma del activo que ha sido financiado con fuentes que tienen costo de capital. Entonces, de manera ya indirecta, ya tengo la variable, no tengo que calcular. Pues diríamos, ¿cuánto de los activos ha sido financiado con costos de capital? Los 2.800.000. ¿Y cuánto tengo de activos? 3.272.000. Pero de esos 3.272.000, solo me importa 2.807.000, porque ese es el monto de las fuentes de financiamiento que tiene el costo de capital. ¿Estamos? Entonces es más fácil trabajar con las otras dos áreas. Ok. Dado que ya tenemos las tres variables, ahora sí estamos en condiciones de calcular lo que decíamos, el EVA en términos absolutos. ¿Y eso aquí era igual? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Me han anotado? La utilidad operativa después de impuestos, antes de interés. Ok, ¿y cuánto es eso? ¿Cuánto es? 428.200, ¿no? ¿Y a eso qué le vamos a quitar? La multiplicación del valor del activo con fuentes de financiamiento multiplicado por la OA. Y eso es 675. Eso nos da como resultado 238.675. ¿Decidimos? Sí. Ok. Esto está en pesos, ¿no? En unidades monetarias. Pero este número, ¿qué nos diría? Como es un número positivo, nos está diciendo entonces que al cabo del año y producto de las decisiones e inversiones que realizamos, la empresa ha creado valor económico para la empresa por pesos 238.000. Es decir, ha incrementado la riqueza de la empresa. ¿En qué magnitud? En esos 238.000 pesos. Entonces, en pocas palabras, rendimos el examen y ha dado resultados. Porque el propósito era hacer crecer a nuestra empresa y que tenga un mayor valor económico. Okay. Pero también dijimos, es posible calcular el EVA en términos relativos. ¿Y cómo calculábamos el EVA en términos relativos? Fórmula. La utilidad operativa después de impuestos antes de intereses, 428, dividido entre el valor del activo financiado con costo de capital, 2.800.000, menos
entonces, como resultado, un 8.50%. ¿Estamos? Obviamente el resultado, si en términos absolutos, en términos monetarios nos ha dado positivo, en términos relativos también va a dar positivo, no va a cambiar el ciclo. Pero vamos a decir ahora que la empresa ha incrementado su riqueza en un 8.5%. Antes decíamos que la empresa ha incrementado su riqueza en 235.000. 238.000. Pero ahora lo estamos diciendo lo mismo en porcentaje. Ha incrementado la riqueza de la empresa en 8,5%. ¿Entendido? Está fácil, ¿no? Entonces acá, más que dificultad, chicos, está primero en haber entendido bien cómo se calcula la WACC. Y como esto es un ejercicio ya dado, entonces no necesitan hacer cálculos fuente por fuente. Podría ser que en el examen yo les diga hagan fuente por fuente, sacan su WACC y después continúe el ejercicio sacando un EVO. Sería genial. Pero si les doy la información así ya, pues hacer el cuadro de resumen resulta ser demasiado fácil. Luego, lo que tenemos que tener es claridad y tener cuidado para calcular esto que estamos llamando resultado operativo después de impuesto, antes de intereses, o utilidad operativa después de impuesto, antes de intereses. Es lo que, digamos, habría que tener un poco de cuidado para que en base a la información del estado de resultados lleguemos al nivel que queremos. El activo financiado con fuentes que tienen costo de capital, si ya lo tienen en el cuadro resumen de la WACC, ya lo tienen en la cifra. Entonces lo uno lleva al otro. Y después es simplemente aplicar ese par de fórmulas que están dadas para calcular y saber si la empresa ha creado o ha destruido valor. ¿Cuánto sería la destrucción de valor cuando le salga producto de las operaciones un número negativo? Salga, por ejemplo, menos 238.000. Entonces, ustedes dirían, la empresa ha destruido valor por 238.000. Y en términos absolutos, el porcentaje también les va a dar negativo en este caso. Y les va a decir menos 8.5. ¿Pregunta? Adelante, compañero. Porque estoy pensando en no pagar impuestos. Y entonces, como no voy a pagar impuestos, estoy utilizando esa plata como fuente de financiamiento. ¿Y por qué no pagar impuestos? Y como no voy a pagar impuestos, el fisco va a decir, no hay lío, pues yo te aplico todas las penalidades que están en ley y que eso estamos asumiendo que asciende todas esas penalidades a una tasa del 9%. Penalidades 9%. Otra cosa sería de que en el ejercicio yo les diga voy a pagar siempre mis obligaciones tributarias porque después me va a venir la auditoría, etc. Entonces no la considero como fuente de financiamiento. Eso podría ser otra empresa, es decir, no voy a, y prefiero dejar de pagar, por ejemplo, cuentas por pagar, digamos, que son
proveedores. Voy a dejar de pagar los 240,000, pero sé que ese proveedor, si no le pago, me va a actualizar la deuda. Entonces, inmediatamente tenemos que colocar ahí su costo de capital. Pero si tu proveedor no te aumenta un solo peso, pasan 3 meses, sigues los 240. Pagan 6 meses, sigues debiendo 240. Bueno, si no te incrementa, entonces es una fuente de financiamiento sin costo de capital. Para mi ejemplo, que me he inventado, he dicho, voy a utilizar plata del banco de corto plazo, préstamos de corto plazo, voy a utilizar la plata del fisco y voy a utilizar la hipoteca y todas mis cuentas de patrimonio neto. De cajón sabemos que todas las cuentas del patrimonio neto entran. O sea, no tenemos que ahí decir, y en este caso entra o no entra, todas entran. ¿Ya? Entonces, no me vengan con la pregunta, y el capital y la reserva legal entra, todas entran. Entonces, la pregunta simplemente es, de los pasivos, ¿cuáles son las cuentas que tienen costo de capital? Para el ejercicio que les toque resolver. ¿Qué más? ¿Estamos bien así? Ok. Hasta aquí va a entrar el material para el examen. ¿Desde dónde? Desde el principio. No. Hasta aquí. Y lo que vayamos a ver el día lunes, que obviamente vamos a seguir avanzando, eso lo vamos a guardar para el tiempo. ¿Vamos? ¿Cuándo es el examen, licenciada? Es el miércoles. Debe venir a mi clase. Que más bien la gente dice algo, pensaba que estabas aquí. Hermano, te encargo cosas más grandes. Has dicho algo importante. Más bien me preguntaba y ahora me... Voy a poner pausa.